Te alabamos en esta hora, Dios, que al abrirse tu palabra, sea esa palabra, Dios, que traiga libertad a nuestras vidas. Si hay alguien, oh Dios, que está todavía encadenado a algún vicio, algún pecado, si se resiste a perdonar tal vez, o no quiere seguir adelante en la vida cristiana, que en esta mañana, oh Dios, tu Espíritu Santo libere a esa alma que está aquí. Que nadie, oh Dios, salga sin tu bendición. Te alabamos por esto en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ustedes saben, hermanos, que el próximo sábado, con la ayuda del Todopoderoso, vamos a tener aquí en la iglesia el servicio de la Santa Cena. Gracias. Y yo espero, con la ayuda de Dios, que todos vayan a venir. Si usted tiene algún altercado con alguien o con algo por ahí, hermanos, no es el mejor momento para pasar una vez más por alto a la Cena del Señor. Es un momento muy especial porque al participar de la Santa Cena estamos dando testimonio de que estamos en paz con el Señor. O sea, participar de la Santa Cena no es que somos perfectos, ¿me están entendiendo? No es que somos perfectos y somos inmaculados, sino que estamos apelando a la sangre de Cristo para que nos ayude y nos dé su justicia. Ese es el objetivo principal de la Cena del Señor. Entonces, como el día de la Cena del Señor no hay mucho tiempo para tener una meditación, entonces me voy a tomar en esta mañana esa libertad de presentarles un mensaje que nos prepare para la Cena del Señor. Y he escogido un tema, o mejor dicho, un texto que generalmente nunca se menciona, pero yo diría que es uno de los versículos más importantes y más teológicos del Nuevo Testamento. No sé si alcanzaron a escuchar porque había poco sonido en ese momento cuando Confesora leyó Colosenses 2:15. Colosenses 2:15, hermano, miren todo el mensaje tan hermoso que tiene. Y pongan mucha atención a esos términos que vamos a leer. Porque lo que el apóstol Pablo quiere decir no es que Cristo es el que ha triunfado. No es usted ni yo. No es tu fuerza de voluntad, no es tu dominio propio. Es el Señor el que ha triunfado. Él es el triunfador. Él es el monarca, es el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Señores, ese es Cristo Jesús. Pero cuando el apóstol Pablo habla de Cristo, hermano, miren los términos que utiliza. Lo presenta como un gran guerrero, como el que ha triunfado. Dice, despojando los principados y potestades. ¿Qué ha hecho el Señor? Ha tomado las legiones infernales y las ha despojado. Oigan esto. Y las ha exhibido públicamente y ha triunfado sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Hermano, gócese en la palabra del Señor en este día. Gócese. Si nosotros analizamos, por ejemplo, los triunfos, o mejor dicho, si nosotros hacemos un análisis humano del sacrificio de Cristo, cualquier político, cualquier estadista, cualquier catedrático, economista o militar, lo primero que va a decir es que la crucifixión de Jesús fue una completa y aplastante derrota. Hermano, ese es el concepto que el mundo tiene de la crucifixión. Para el mundo, la crucifixión fue un bochornoso fracaso para Jesús. No se explican ellos cómo después de 3 años, oigan bien, después de 3 años haciendo milagros, caminando sobre las aguas, creando panes y peces donde no había, creando materia nueva, resucitando muertos, cambiando la naturaleza, ordenándole a los demonios que vayan de un lado para otro. Nadie se explica, los estadísticas dicen, no se explica, después de Jesús, con semejante triunfo, con el poder que tenía Jesucristo sobre las masas, fuese a terminar en una forma tan vergonzosa. Señores, se espera que Jesucristo hubiese triunfado. Se hubiese esperado o se esperaba que Cristo hubiese tenido un éxito arrollador, un futuro glorioso. Pero nosotros sabemos que el final de Cristo fue todo lo contrario. Señores, Jesús murió en una forma vergonzosa, lo aceptamos. Jesucristo murió en una forma humillante, cruel, dolorosa, inhumana. Yo a veces me pregunto, ¿pero qué tanto mal había hecho Jesucristo para que lo trataran de esa manera? Habían otras personas peores, Barrabás era mucho peor. Y tuvo, hermano, un final mucho mejor que el de Cristo. Jesucristo, hermano, no había traspasado los límites de la maldad para que lo trataran de esa manera. Y dice la Escritura que murió en medio de burlas, heridas, risas, salivazos
golpes y una completa humillación. ¿Y cómo murió Cristo finalmente? Murió solo, sin amigos, fuera del muro, sin ayuda, sin ninguna defensa, ni siquiera un abogado que se ofreciese públicamente para ayudarlo. Señores, cuando el Nuevo Testamento habla de la crucifixión de Jesús, dice que fue un completo, no fracaso, sino un completo éxito. Y oigan esto, si Jesucristo no hubiese triunfado en la cruz, el mismo Cristo no hubiese tenido la autoridad para decir, y todas las veces que ustedes se reúnan, conmemoren la muerte del Señor. Amén. Señores, nos reunimos el día de la Santa Cena, es para conmemorar el triunfo de Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Y yo pregunto, hermano, ¿qué nación, ya sea Cuba, Venezuela, Ecuador, cualquier país, hermano, han leído ustedes que están convocando a su gente para celebrar una batalla en la cual perdieron? ¿Qué nación, hermano, tiene un día patrio para celebrar lo que ha perdido? Los únicos son los cristianos. Estamos celebrando la muerte del Señor, el día de la Santa Cena. Hermano, y cuando digo otra vez, el apóstol Pablo habla de Jesucristo en la cruz, lo habla en términos de un monarca que ha triunfado. Ahora viene la comparación. ¿Cómo lograban el triunfo los monarcas en la antigüedad? Señor, lo primero que tenía que hacer un monarca para ganar una batalla es definitivamente salir a la guerra. Ahora es muy diferente porque los presidentes de Estados Unidos, Canadá, van siguiendo las cosas online. Es muy fácil, ¿no es cierto? Y entonces mandan órdenes por internet, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero no salen, hermano. ¿Han visto ustedes alguno de estos presidentes en el campo de batalla peleando? En la antigüedad era diferente. El monarca tenía que salir a pelear, salía al campo de batalla, se enfrentaba al enemigo frente a frente. Oiga bien, valga la redundancia. Y Jesús, hermano, vino a este mundo a enfrentarse cara a cara con Satanás. Vino a reclamarle a Satanás lo que él había quitado a la humanidad. Ese, hermano, es la esencia de la venida del Señor. Ahora, antes del Calvario, Satanás, ¿cómo era considerado? Antes del Calvario, el Satanás, por ejemplo, era considerado el Dios de este siglo. Y bien lo dice el apóstol Pablo, ¿no? El Dios de este siglo. También era el príncipe de este mundo. Satanás reclamaba este mundo como su reino. Y tan pronto apareció Jesucristo, lo consideró como un usurpador, alguien que había venido a quitarle su reino. Y hermano, no cesó el diablo de pelear con Jesucristo desde el comienzo de su vida. Mi pregunta es, ¿cuál fue verdaderamente el campo de batalla donde se decidió la suerte de la humanidad? ¿Dónde fue? Muchos piensan, hermanos, que fue en el cielo, porque Apocalipsis 12 dice que hubo una gran batalla en el cielo, una gran batalla. Y en esa batalla peleaba Cristo y sus ángeles, ¿contra quién? Contra Satanás y sus ángeles. Señores, una gran batalla. Y el resultado fue que Satanás fue arrojado del cielo y llegó a esta tierra. Mi pregunta es, ¿fue esa la batalla donde se decidió el destino del hombre? No. Luego encontramos en Belén un niño indefenso de unos cuantos meses de nacido. Aparece el diablo a destruirlo. ¿Fue en esa batalla donde Cristo triunfó sobre el diablo? Todavía no, hermano. Y luego entonces el diablo sigue luchando contra Cristo y encontramos ahora a Cristo en el desierto. Después de 40 días de ayuno, ahora se le presenta el diablo a la batalla. ¿Se decidió la suerte en ese lugar? Tampoco, hermano. Mis amados, la gran batalla se decidió entonces ¿en dónde? Fue en la cruz del Calvario donde se hizo la batalla final por la humanidad. Hermano, entiéndalo eso. No se vaya a este lugar si usted no ha entendido esto. Fue en la cruz del Calvario donde se decidió el triunfo por nuestra vida. Usted y yo vamos a ser salvos porque fue en la cruz del Calvario donde se decidió nuestra salvación eterna. La idea de Satanás era aplastar a Jesucristo. Jesús vino, hermano, al Calvario, a una lucha desigual, se puede decir, porque ¿con quién llegó Satanás en el Calvario? ¿Con quién llegó? ¿Me están escuchando? ¿Con quién se presentó Satanás en la cruz del Calvario? Con todos sus millones y millones de ángeles, todos los demonios. Eso quiere decir, hermano, que en ninguna parte habían demonios tentando a nadie, porque la orden del diablo era, dejen todo el mundo tranquilo y vénganse al Calvario. Vamos a luchar en la batalla final contra la decisión de esta gente. Estaba el diablo con todos sus millones. ¿Y con quién estaba Cristo? Estaba completamente solo, hermano. Dice en el libro de Isaías que él vino solo a pisar el lagar. Él vino solo. Nadie, ninguno de los pueblos, dice la palabra de Dios, vino a ayudar a Jesucristo.
¿Saben ustedes cuándo comenzó, señores, cuándo se dio inicio a esa batalla? Señores, la batalla en la cruz del Calvario tuvo su inicio cuando se presentó Judas con una turba y le dio el beso traidor a Jesucristo. En ese momento, dice la palabra de Dios, se daba el clarín donde se estaba iniciando la batalla final. Desde que Judas besó a Cristo en el Getsemaní, aparentemente, oigan bien, aparentemente todas las cosas ahora comenzaban a ser a favor del diablo. Comenzaba la batalla final, pero todos los preliminares de la batalla, ¿quién la estaba ganando? ¿Quién comenzó a ganar la batalla? Señores, pongamos la mente a funcionar con la ayuda del Señor. ¿Quién comenzó a ganar la batalla desde que Judas le dio el beso a Jesucristo? Aparentemente, hermano, Satanás es el triunfante. Primero logra que uno de sus más allegados lo traicione. ¿Un punto a favor o en contra? A favor del diablo. Luego el diablo se alegra cuando ve que uno de sus más allegados también, como es Pedro, comienza a negarlo públicamente. Oye, hermano, Satanás comienza ahora a alegrarse más. Uno lo niega, otro lo traiciona, y ahora se alegra el diablo cuando ve que todos los apóstoles comienzan a marcharse desesperadamente. Luego viene la liberación de Barrabás. La gente prefiere a un ladrón que al mismo Jesucristo. Ahora viene el decreto de muerte. Y ahora viene, hermano, Satanás se alegra y se declara triunfante cuando ya la multitud dice, es necesario que sea crucificado. Señores, ya para este momento, oigan bien, ya para este momento Satanás se da como el vencedor. Ya esta batalla la estoy ganando. Hasta ese momento, hermano, el diablo es el vencedor. Jesús en la cruz, ahora en su propio campo de batalla, comienza aparentemente a colapsar. Oigan bien, en este momento, cuando ya todos se han ido, ha sido negado, ya está crucificado, Satanás dice, esta victoria es mía porque es mía, ya la estoy ganando. Y se alegra más cuando Jesucristo comienza como hombre moribundo. Y como hombre moribundo, ¿qué hace Jesucristo? Comienza a tener esa sed devoradora de todos los moribundos. Hermano, es tanta la sed que pide agua. ¿Y qué le dan? Vinagre mezclado con hiel. Comienza Jesucristo a contorsionarse del dolor de los clavos. El don de profecía dice que en ese momento en la cruz ya los clavos comenzaban a desgarrarle la piel a Jesucristo. Es inmenso el dolor que tiene Jesucristo. Y Satanás en ese momento comienza a esperar pacientemente que el amado Jesús comience a hablar, pero hablar simplemente para rendirse. Espera pacientemente que diga, no, no más, no puedo, esto es demasiado para mí, me rindo. La suerte de esta humanidad está en tus manos, haz lo que quieras con ello, me voy. Señor, eso es lo que Satanás quería escuchar. Pero en la cruz, en vez de declararse hombre rendido, hermano, comienza a negociar el pecado de la humanidad con el Padre Celestial. Cuando finalmente Jesucristo comienza a hablar, comienza a negociar la salvación de todos nosotros. Padre, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, qué grande es ese triunfador nuestro. En vez de decir me rindo, entonces comienza a ofrecer salvación al ladrón que tenía al lado. De cierto te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Hermano, ese es el que venció por nosotros. Y por última parte, en vez de decir me rindo, Jesucristo da su frase triunfante, consumado es. Hermano, eso es lo que el diablo no quería escuchar. ¿Qué quiso Jesucristo decir con eso de consumado es? Hermano, esa palabra fue la que estremeció al diablo. Consumado es significa lo he logrado, lo he logrado, lo he conseguido, he vencido por la sangre. No hay ahora perdición para los hijos de Dios. Ahora hay salvación. Todo ha salido bien. He triunfado en el nombre de mi Padre. Hermano, eso es el significado consumado es. Jesús, al decir consumado es, se estaba declarando vencedor. Había declarado vencedor. Jesús, el Rey de Reyes, el monarca supremo del universo, hermano, salió vencedor en el campo de batalla final que fue la cruz del Calvario. Fue en esa cruz donde obtuvo el triunfo final. Señor, ahora viene la pregunta. ¿Qué hacían los monarcas? ¿Qué hacían los monarcas? ¿Qué hacían los reyes? Que las cuales el apóstol Pablo conocía muy bien cuando entraban los emperadores a Roma, después de ciertas batallas. Ahora la pregunta es, ¿qué hacían los soberanos, los reyes y los monarcas el día de la victoria? ¿Qué hacían? En primer lugar, hermanos, libraban a todos los presos. ¿Me están entendiendo?
Iban de cárcel en cárcel, de celda en celda, a romper las cadenas y sacar todos los que estaban oprimidos por sus enemigos. El vencedor, hermano, salía a darle libertad, no más condenación. Hermano, esto se cumplió en el triunfo de Jesucristo en la cruz. ¿Qué había pasado, por ejemplo, con todos los que se arrepintieron antes del diluvio? ¿Les fueron perdonados sus pecados o no? Fueron perdonados. Pero podían decir que ya estaban completamente salvos para la eternidad, ¿sí o no? Hermano, todo dependía de qué cosa, del triunfo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si el plan de la salvación en la cruz fracasaba, todos los que se habían arrepentido, hermanos, estaban ahora condenados por más que se hayan arrepentido. Pero señores, gracias a Dios fue todo lo contrario. Jesucristo triunfó y ahora hay salvación para todos los que han muerto desde Adán hasta el día cuando Jesucristo venga por segunda vez. Mis amados, el triunfo dependía entonces del triunfo de la cruz. Cuando Jesucristo dijo consumado es, estaba dando libertad a todos. No más crueldad, se rompen las cadenas, no más esclavitud. Ahora son hijos de Dios y no hijos del diablo. Hermano, entienda esto que le estoy diciendo. Y eso lo entendió Pablo cuando dice en 1 Corintios 15:15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro, tu victoria? Es más, en el libro de Apocalipsis aparece Jesucristo y San Juan lo ve y dice, yo soy el que tengo ahora, ¿qué cosa? Las llaves del infierno y de la muerte. Eso significa, hermano, que Satanás entonces cuando fue vencido, llegó el Señor, le esculcó los bolsillos y le sacó las llaves de la muerte. Ahora esas llaves las tengo yo. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. En este momento el que tiene las llaves de la muerte, del infierno y de la perdición, lo tiene Jesucristo en sus manos. Señores, ¿qué más hacía el monarca triunfante en el día de su gran triunfo? ¿Qué más hacía el día de la victoria? El monarca vencedor, oigan mi hermano que esto es muy interesante, el mismo día de la victoria despojaba a los vencidos, los despojaba. Por eso ustedes van a ver, por ejemplo, en los libros del Antiguo Testamento, cuando iban los reyes de Israel a la guerra y el ejército quedaba tendido en el campo, ahora la otra parte era ir de cuerpo muerto en cuerpo muerto, de cadáver en cadáver, a quitarle todo cuanto tenían. Le quitaban las pertenencias, las armas, todo lo que tenía, los escudos. Le revisaban la ropa y se tenía oro, hermano, todo eso era del que ha vencido ahora. En la cruz del Calvario, hermano, qué gran victoria hizo Jesucristo con el diablo. Dice, hermano, la palabra de Dios, que en ese momento se cumplió también lo que estaba escrito en el libro del Génesis, que la simiente le iba a aplastar, ¿qué cosa a la serpiente? La cabeza. ¿Cuándo se le aplastó la cabeza a Satanás? En la cruz del Calvario, hermano. En la cruz del Calvario. Ya Satanás es una serpiente con cabeza completamente aplastada. Después que Jesús venció en la cruz, Satanás dejó de ser el gran Dios de este siglo. ¿Y saben ustedes en qué se ha convertido el diablo en el día de hoy? ¿En qué se ha convertido Satanás? En un pobre diablo. Satanás, hermano, es un pobre diablo en este momento. Es una serpiente que tiene la cabeza aplastada. Está agonizando desde el momento de la cruz. En la cruz del Calvario, el enemigo de nuestra salvación quedó completamente desarmado, sin poder. Ya no tiene ni lanza, ni espada, ni cadena con que amarrarnos. Oigan esto, hermano, dense por enterado de lo que les estoy diciendo. No le tema al diablo. No, porque antiguamente cuando éramos católicos y nos hablaban del diablo, enseguida nos persinábamos y comenzamos a rezar 3 Ave María. Pero señor, eso pasó hace rato. Ahora no estamos sino en la obligación de decirle al diablo que vaya al infierno, a las tinieblas donde le pertenece. Y tenemos la autoridad del Espíritu Santo para hacerlo. No le pida favores al diablo. No le diga al diablo, diablo, déjame tranquilo, por favor, yo quiero seguir. No es eso, hermano. Ordénele al diablo que se retire en el nombre del Señor. Señores, el viejo león rugiente, lo único que puede hacer ahora es enseñando los dientes, pero no nos va a morder. Ese diablo, ese pobre diablo, hermano, solamente como león rugiente puede rugir, pero no nos va a alcanzar. Puede amenazar, vociferar, espantarnos, puede salirnos a la medianoche. Y lo más que podemos hacer es reprenderlo. Les pregunto algo, hermano. Si el diablo le sale a usted esta noche a las 2 de la mañana, ¿qué va a hacer usted? ¿Saben ustedes qué le pasó una vez a Martín Lutero? Oigan esto, hermano, yo no sé qué va a hacer usted, pero mire lo que le pasó a Martín Lutero. Martín Lutero una noche estaba preparando su defensa contra el Papa León X. Se presumía que lo iban a colgar al día siguiente. Martín Lutero estaba escribiendo su defensa.
Y dice la historia que en ese momento, a las 2, a las 3 de la mañana, cuando no había luz eléctrica allá en Europa, 1500 y no sé cuánto, en ese momento, hermano, se le apareció Satanás para persuadirlo a que no siguiera. ¿Y saben ustedes qué dice la historia que hizo Martín Lutero? Agarró el tintero y se lo echó en la cara al diablo. Ese era Martín Lutero, un hombre que había confiado en la cruz de Cristo. Amén. Hermano, y los triunfos de la cruz son también nuestros triunfos. Amén. Las armas más valiosas que tenía Satanás antes del Calvario, ¿cuáles eran? El engaño, la esclavitud del cuerpo y del alma, el acoso constante, la desesperación, el miedo, la persuasión. Hermano, esas armas ya no funcionan para los hijos de Dios. Pero ¿dónde funcionan con mucho éxito? Con los que no aceptan a Jesucristo. Los que se resisten a vivir los caminos del Señor. Ahora Satanás tiene potestad sobre ellos. Y con cualquier cosa los acusa. Por cualquier cosa los lleva a la perdición. Pero los hijos de Dios, hermanos, están vacunados contra las acechanzas del enemigo. Ahora, en tercer lugar, los monarcas al vencer exhibían públicamente a sus enemigos derrotados. Póngale mucha atención porque esto es muy fundamental que usted debe entender esta mañana. ¿Qué hacían los monarcas además de abrirles las puertas, además de desarmarlos y despojarlos? ¿Qué más hacían? Ahora los exhibían, así dice el apóstol Pablo, recuerden el versículo de memoria, ¿no? El versículo de esta mañana. Fueron despojados y fueron exhibidos. Voy a leer otra vez Colosenses 2:15. Despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo David, por ejemplo, cuando le quitó la cabeza al gigante Goliat? Una cabeza que pesaba, hermano, yo no sé cuántos kilos. Pero una de las partes del cuerpo que más pesa es la cabeza. Ahora imagínense usted esa cabeza de ese enorme gigante. Esa cabeza, hermano, la agarró todavía botando sangre y la fue exhibiendo por los triunfos que Jehová le había dado al pueblo del Señor. Los exhibió. Luego tenemos que también los filisteos exhibían a sus víctimas. ¿Qué pasó con Sansón, hermano, cuando lo dominaron? Ante más de 4,000 o 5,000 filisteos, trajeron a Sansón para exhibirlo. O sea, están siguiendo el protocolo militar. Los romanos, ¿qué hacían con sus víctimas? ¿Los exhibían en dónde? En la cruz. Señores, cuando llegó el momento de la crucifixión, Jesús, oigan esto, Jesús que había sido humillado, avergonzado, que había sido escupido, maltratado y ejecutado, en ese momento Satanás y todos sus demonios fueron exhibidos públicamente ante todo el universo. Algo que yo no había leído nunca, o si lo leí no me acuerdo, cuando he leído varias veces el libro El deseo de toda la gente. Dice el don de profecía, el don autorizado del don de profecía dice que desde que comenzó la crucifixión se le permitió a todo el universo, todos los mundos habitados, comenzaron a ver lo que sucedía con Cristo en sus últimos momentos en este mundo. Ellos vieron como en una película, como en internet, no sé, pero lo vieron cuando Jesucristo entró al Calvario, al Getsemaní, y comenzaron a seguir paso a paso el desarrollo de la crucifixión. Fue justamente en la cruz, hermano, donde Jesús despojó ante el universo a Satanás. ¿Y cómo lo despojó? Quitándole en la cruz del Calvario la careta que traía, el disfraz que traía hasta ese momento en la cruz del Calvario. Usted lo puede constatar y ojalá ustedes lo puedan leer esta tarde en el libro Deseo a toda la gente, en ese capítulo tan interesante que dice consumado es. Busquen ese capítulo, hermano, se van a dar cuenta de todo lo que sucedió en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, ¿qué hizo Jesucristo con Satanás en la cruz del Calvario? Lo exhibió, no solamente a él, sino a todos sus demonios. Dice, y se lo voy a leer más o menos el resumen que saqué del Deseado a toda la gente. Hasta el momento de la crucifixión, todavía habían seres no caídos en otros mundos que sentían una cierta simpatía por Satanás. Pensaban que Satanás estaba luchando desinteresadamente a favor de una causa noble que los iba a beneficiar a todos. Que los métodos no eran los mejores, pero estaba siguiendo una rutina especial para conseguir favores a muchos en el cielo. Mire, hasta la cruz del Calvario había esa idea en el cielo. Por eso Dios permitió que ahora se descubra todo lo que está pasando en el Calvario. Pero esos seres no caídos, cuando comenzaron a contemplar la crueldad de la cruz, al ver el maltrato injusto hacia Jesús, al ver la sangre y el sufrimiento del Hijo de Dios,
al ver el rostro satisfecho y vengativo de Satanás y sus demonios, ahora sí, por primera vez cambiaron de opinión con respecto a Satanás. Por primera vez en la historia del pecado, en la cruz Satanás quedó completamente al descubierto. Quedó sin máscara y sin disfraz. Se descubrieron sus malvadas pretensiones, su odio sin medida, sus criminales artimañas, su falso interés por lo demás. Todo quedó al descubierto ante el universo. Fue en la cruz del Calvario donde el universo entero vio a Satanás con su verdadero carácter. Ahora todos estaban claros en cuanto a Lucifer. Todos llegaron a la conclusión que era el asesino, el gran criminal, la personificación del mal, el único culpable de la maldad, el padre de la injusticia, la fuente de todo pecado y un vil ladrón. Mis amados, hoy el universo entero ve en la cruz del Calvario un campo de batalla donde una vez vino toda la fuerza del mal y chocó con toda la fuerza del bien. El odio y el amor, hermanos, se chocaron. ¿Y quién salió perdiendo en ese choque? Satanás y todos los que en este momento deciden su vida con el diablo. Mis amados, ahora viene otro punto. Después que los vencidos eran exhibidos, ahora ¿cuál era el próximo paso en los reyes de la antigüedad? O sea, ya fueron despojados, ya fueron ahora exhibidos, que es la última parte. Ahora, ¿cuál es la otra parte? Ahora viene, hermano, la entrada triunfante del monarca con toda su gente. ¿Saben ustedes, hermano? Esa es la única parte del plan de salvación que todavía no se ha cumplido. Hasta este momento todo se ha cumplido con una precisión increíble. El próximo paso, señores, va a ser cuando el Señor comience a llamar a sus redimidos a entrar por las puertas de la ciudad berlina. Donde dice la palabra de Dios, las calles son ¿de qué material? De oro. Y hermano, los fundamentos de los muros son de toda esa cantidad de joyas preciosas que nosotros vemos. Las puertas son de perla. Señores, esa es la gran ciudad que Dios está preparando para que entren triunfantes con su rey los que han vencido por la sangre del Cordero. El monarca, hermanos, una vez que había triunfado, ahora entraba por la gran ciudad. Cuando San Pablo escribió esto, San Pablo estaba acostumbrado a ver, por ejemplo, en las ciudades antiguas, especialmente en Roma, cómo con mucha frecuencia entraban los emperadores con toda esa cantidad de gente que había triunfado con ellos en la batalla. O sea, una cosa que estaban de acuerdo con ellos, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo lo que hace es, así como estos monarcas triunfaban con su gente y entraban en la gran ciudad, de la misma forma entrará Cristo con todos los redimidos en la patria celestial. Ahora, viene otra cosa. ¿Cómo entraban los monarcas en la gran ciudad el día de la victoria? Oigan esto, miren el orden, hermano, miren el orden. Primero entraban unos adelante, el vencedor en el medio, finalmente los otros que habían triunfado, pero todos iban con el rey. Unos entraban primero, entraba el rey y otros después, pero todos entraban con el rey.